Bienvenidos a una nueva edición de Corea para principiantes. Cada día aprendemos de una forma divertida un aspecto de la cultura coreana. En esta ocasión vamos a hablar de historia y de algo que quizás muchos de vosotros no conozcáis. Hoy me acompaña en el estudio Cheon Park, traductora e intérprete de español y coreano, para hablar y también profesora de coreano, para hablar sobre las conocidas como mujeres de consuelo. Bienvenida y muchas gracias por acompañarme, Cheon. Muchísimas gracias por invitarme. Como siempre que pasa en este programa, que hablamos de temas que a lo mejor la gente no conoce, pues he dicho mujeres de consuelo y puede ser que mucha gente esté pensando ahora mismo que qué es eso, así que me gustaría que comenzases explicando un poquito por qué son conocidas y cómo es su historia. Vale, pues las mujeres de consuelo de militares japoneses se refiere a las mujeres a las que les han obligado a ejercer en la esclavitud sexual por el ejército japonés en la estación de consuelo, por lo cual que mucha gente piensa que entonces son prostitutas, ¿no? Pues no es eso. El tema empieza ahí porque como pues les han obligado, esto significa que les han engañado, entonces estaban contratadas como pues unas mujeres que podían trabajar en las fábricas y algo así, pero realmente no, que les llevaron a un sitio que no conoce nada y de repente como pues tenían que recibir como según el testamento el testimonio de las víctimas que han recibido unos 60 o 70 personas al día. Al día. Al día. Y claro, eso era un trabajo forzado, por lo cual decimos que evidentemente no eran prostitutas, sino que eran forzadas a tener relaciones con los soldados japoneses. Exacto. Hubo tanto en Corea como en otros países, ¿no? Claro, no solamente coreanas, bueno, más de la mitad de las víctimas que eran coreanas, dicen, pero también había japonesas y luego chinas, Indonesia y luego incluso también holandesas también estaban. Ha sido muy difícil que salga pues a la luz este tema porque muchas se callaron durante mucho tiempo, pero ¿cuál es su situación actual? ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo? Pues a ver, déjame ver un poquito de estas sí, porque cosas. Esto hay que claro. tener cuidado, no vayamos a decir nada que esté exacto. mal. Que tú además lo tienes bien documentado todo. Claro, el primer testimonio fue en 1991 en una tele. Una mujer se llama Kim Hak-sun. El día 14 de agosto, pues esto ya es el día de las víctimas de mujeres de consuelo en Corea. El 14 de agosto ya se celebra como pues para no perder la memoria de estas víctimas. Entonces ella salió en la tele y porque estaba muy enojada porque los japoneses estaban engañando y no ha sido por nuestra propia voluntad, ni siquiera hemos ganado nada de dinero, entonces todo era una mentira y me han violado y esas cosas que salieron en la tele directamente. O sea que el primer testimonio fue de esta señora que se llamaba Kim Hak-sun. Sí. En el año 90 y ¿qué has dicho? 91. 91 y tenemos un vídeo por ahí que se puede ver de fondo en el que se ve cómo habla ella. Kim Hak-sun, su primer testimonio, que fue la primera víctima que habló sobre ello, pero luego han hablado muchas más, ¿no? Y se han hecho muchas libros, más. Después ya como, pues entonces, el gobierno no se dio cuenta de que había un caso un poco fuerte de este caso y entonces abrieron unas oficinas para que puedan registrarse. Uh-huh. Entonces, en la actualidad, 240 mujeres en Corea que estaban registradas. Esto ya comparando con el número de las víctimas, pues ya es muy poco. Claro. Y registradas. También estamos hablando de que esto era a inicios del siglo, bueno, a mitades del siglo XX más o menos, 20 eso es, claro. Y muchas de ellas pues son ya ancianas o han fallecido, como es el caso de una de las más importantes que ha habido, que era Kim Bok-dong, ¿no? Exacto, también, exacto. Que ella también pues habló mucho sobre este tema, ¿no? Exacto. Entonces, en la actualidad, pues de 240 personas registradas, pues quedan 20. Porque este año incluso Kim Bok-dong pues han fallecido dos mujeres más, claro. Por lo cual pues ya quedan 20. 20 solo. Sí. Entonces, de todas esas que había, pues más o menos registradas, han sido, como has dicho tú, muy pocas, y luego encima han fallecido muchas de ellas.
O sea que lo único que podemos hacer es leer estos libros, por ejemplo, que tienes tú aquí en la mesa puestos, sobre documentales o películas que se han hecho sobre ellos, pero me gustaría que entrases un poquito a hablar sobre qué documentales o qué libros se han escrito sobre todas estas mujeres. Claro, entonces pues al principio, como en los años 90, cuando ya salió este tema, pues empezaron a hacer muchos testimonios de las víctimas y luego también muchos documentales. Pero pasando el tiempo, pues también se supone que estas mujeres registradas no son todas, que todavía hay personas que no podían hablar de este tema porque tiene vergüenza. Esto ya está relacionado con la sociedad coreana, porque Claro. es muy conservadora y tal, es muy machista y tal. Entonces, curiosamente, estos años, pues muchas mujeres que están haciendo muchas películas también, y luego pues las escritoras que también están haciendo muchas obras, por lo cual que tenemos un poco de cambio de tratar este tema, yo lo veo un poquito. Claro. Porque, bueno, estas mujeres, como ya son muy mayores, que no pueden hacer como una obra literaria, por ejemplo, o incluso como un diario o lo que sea, que es muy difícil. Con lo cual, que lo que podíamos hacer era sacar un vídeo hablando, o entrevista y esas cosas, pero tampoco esto, claro, que esto es muy importante, pero no es para nosotros, porque nuestra generación tenemos que hacer otra cosa. Claro. Entonces, como hay muchas películas que digamos, pues más ficcional, Claro. que hablando Que son- de estas mujeres. Al claro. final hablan de ello como de una forma un poco más entretenida, porque hablan del tema pues por encima, ¿no? Un poquito, pero quieras que no, a raíz de ahí a lo mejor te entra el interés para conocer la historia de estas mujeres, ¿no? Exacto. Que es lo importante. Un caso de la película muy interesante es I Can Speak, que ha salido hace poco, que por ejemplo como se trata como una película de comedia, Ujú. pero pues pasando un poco porque como una mujer que es un poco dura, que está aprendiendo inglés, quiere aprender inglés, no sé qué, y luego hay un joven que también quiere ayudarla, y así como que forman una amistad, y de repente que ella quería hablar sobre ese tema Dar su porque ha sido testimonio, ¿no? Claro. víctima y tal. Entonces, como pues me parece bastante curioso este tema, porque hablando, bueno, siendo una comedia, que hablamos este tema también es interesante. Estamos viendo otra de las películas, que esta Es es Her Story, Her sí. Story, ¿no? Sí, sí. Que esto también pues, se basa en hecho real, que pues una unidad de las mujeres para sacar ayudar. este tema, claro. Claro. Y hemos dicho I Can Speak, Her Story, luego está también, han hecho una película sobre la que ha fallecido este año, ¿no? Kim Sí, Bok-dong. que esto es más de documental. Documental. Porque ella pues ha sido pues, una activista muy potente, sobre todo, y entonces tenemos mucho respeto a esta mujer, y claro, ha fallecido este año, por lo cual que también... Y sobre todo lo que me sorprendía de Kim Bok-dong es que ella, a pesar de haber sufrido todo lo que han sufrido estas mujeres llamadas conocidas como de consuelo, es que ella era positiva, ¿no? Que ella no quería destrozar a los demás, sino, ahí la estamos viendo, sino que ella lo que quería era simplemente pues que se pidiera perdón y que todo el mundo estuviera más tranquilo y ya está, pero ella siempre decía pues como que no se hiciera de una forma, como que no repitas lo que te han hecho ellos a ti, ¿no? Que no vamos a ser nosotros también malos a la hora de pedir que nos pidan perdón, ¿no? Exacto, exacto. Eso es lo que están tratando como esta autora, que se llama Kim Sung, que han sacado 4 novelas testimoniales sobre este tema. Pues las 2 novelas, así como vemos más grande, que por ejemplo esto se llama Una, todavía no está traducida al español, que ojalá que ¿Tú que eres traductora? Eso es lo que me gustaría hacerlo, porque Claro. esto es como, se supone un día cuando anuncia en la noticia que ahora la víctima de Mujeres de Consuelo solamente queda una persona, por eso se llama Una. Y o sea, luego que es cuando había, ya solo quede una, ¿no? claro, y luego había otra persona que era víctima, pero no estaba registrada. Entonces estaba viendo la tele que esta mujer está muriéndose, y luego
que narra su historia. Esta historia que está narrada, eso es como son fragmentos de todos los testimonios de las víctimas. Entonces, están recopilando estos fragmentos para hacer una historia. Eso es lo que cuenta una. Y luego hay otro libro que justo... ¿Quizás uno de estos? Sí, que uno se... Este de aquí a lo mejor es. Puede ser, a ver si no, sería esta. Otro de los pequeñitos, ¿no? Que hay por aquí. La autora se fue a visitar Kim Bok-dong varias veces, entonces esto ya es el que hizo con su entrevista. Sí, entonces pues ya podemos ver un poquito que parecía casi como pues un poema. Sí, parece un poema. Entonces, esto es el tema, porque realmente cómo podemos capturar estos testimonios si nosotros no somos la víctima misma. Claro. Y entonces, por eso me gustaría relacionar con el papel de ahora, como, pues, tanto como mujeres como pues, todos los coreanos o todos los humanos, que tenemos que intentar sacar la memoria, tener la memoria y luego no olvidarlas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues creamos algo. También hace poco que ha salido una noticia de que han sacado un videojuego de las mujeres de Consuelo. Ah, fíjate. Curioso porque, bueno, es un poco tema delicado porque se puede comercializar el tema es un poco así. Un poco así, pero por otra parte, que pues la historia es como pues la mujer, la misma víctima, tiene que salvar a otras mujeres. Ah, vale. Entonces esto ya, bueno, es un comienzo y luego pues para intentar no olvidarlas puede ser interesante y luego que también puede tener valor. Sí. Y he de decir que bueno, todo esto que nos has comentado hasta ahora lo comentaste hace poco en un evento de COWIN Spain, que es la Asociación de Mujeres Coreanas a nivel internacional. Y bueno, hacen cada año más o menos un evento para dar a conocer a las mujeres coreanas y para presentar aspectos diferentes de la mujer en Corea. Entonces, quería preguntarte cómo es la situación de la mujer en Corea. Tú que has dicho hace un momentito que es un país muy conservador y a veces un poco machista, ¿en qué puntos os encontráis? Claro, sí, que Corea es un país muy machista, aunque tenemos muchos puntos muy positivos, pero es cierto que es un país muy machista y luego muy conservador, sobre todo con el tema de las mujeres. Entonces, pero esto no significa que las mujeres que no hagan nada, claro. Que estamos luchadoras. Aquí, que somos luchadoras, claro, que estamos dando mucha fuerza pues en muchos sitios. Por ejemplo, yo vivo aquí, ya llevo más de 8 años viviendo aquí, por lo cual pues estamos en eso, que tenemos que poner más voces. Visibilizando por todo el mundo, quizás, ¿no? Exacto, el problema. Exacto. Y he de decir que uno de los libros que tienes es del de Kim Ji-young, que es como uno de los nombres más comunes en Corea, y es un libro que trata sobre la mujer allí en Corea. Y una compañera nuestra ha preparado pues un poco de información sobre la película que se ha hecho sobre este libro. La película Kim Ji-young, Born 1982, cuenta cómo es vivir en Corea para una mujer centrándose en la discriminación de género que enfrenta en cada parte de la vida de Kim Ji-young. Es una película basada en el libro de la escritora coreana Cho Nam-ju, y el libro Kim Ji-young, Born 1982 se considera como una de las más importantes novelas feministas de Corea. Kim Ji-young es uno de los nombres más comunes de Corea, por lo tanto, la protagonista Kim Ji-young representa a cualquier mujer coreana. La familia de Kim Ji-young es una familia patriarcal típica. Por ejemplo, su madre se disculpa a su suegra por tener una niña en vez de un niño, y también cuando ella va a la escuela, consigue un trabajo, se casa y tiene un bebé, Kim Ji-young se enfrenta a una discriminación de género muy arraigada en cada etapa de su vida.
El momento de la publicación de la novela Kim Ji-young-bon 1982 fue notable. El libro salió en otoño de 2016 y un par de meses antes, una joven fue asesinada cerca de la estación de metro Gangnam en Seúl en un crimen de odio. El asesinato testificó que las mujeres le habían ignorado mucho y no podía soportarlo más y por eso cometía el crimen de este crimen. Y este incidente, junto con acusaciones de violencia sexual, fueron considerados como los principales factores desencadenantes del movimiento masivo Me Too que se hizo cargo del país en 2018. Aunque Corea del Sur es económicamente uno de los países más avanzados de Asia, sigue siendo socialmente conservador. La película Kim Ji-young-bon 1982 nos hace reflexionar la discriminación de género en la sociedad coreana y ofrece un espacio donde las mujeres pueden compenetrarse. Bueno, pues ahí hemos escuchado un poquito, también aparte de qué va la película, pues otros de los rastros que hay, ¿no?, de ese machismo en Corea, como ese crimen que ha comentado Yuna, que se estrenó la película hace poco, pero el libro lleva desde el 2016 y en español está traducido. Este sí que sí, ¿no? Sí, sí, esto sí. Esto también ha salido hace poco, por lo cual pues ya podéis encontrar en cualquier librería. Bueno, como en el video que también ha comentado, pues después del asesinato en Gangnam, que ya las mujeres que no podemos ir atrás, claro, tenemos que irse, ya no podemos volver atrás. Dar un paso atrás, claro. Claro, no podemos. Esto ya fue un choque muy, muy fuerte porque solamente por ir a un baño que se puede morir por una persona, y entonces ya así empezamos. Y esta novela, por ejemplo, como es mi generación, porque yo nací 84, por lo cual tiene 2 años más que yo. Claro. Y luego nuestra generación sí que había abortos por el sexo. Porque si era niña se abortaba. Claro. Madre mía. Entonces, como esto es real y luego ahora tenemos un montón de problemas de natalidad de los niños, porque claro, es que no había muchas mujeres y luego no solamente de nacimiento, sino durante toda la vida que hemos sufrido de bajo salario comparando con los hombres. Y luego dentro de la propia familia, que por ejemplo si hay un niño que es el último hijo de la familia, pues entonces que todo el apoyo de la familia que llevaba él. Sí, así vivimos toda la vida y formar una familia, esto ya es un poco... El papel del hijo es más importante que el de la hija, ¿no?, en una familia, ya sea lo que has dicho tú, el tercero o el hijo, ¿no? Pues un poquito como pasaba aquí antes con los reyes, que bueno, el rey que tenemos ahora mismo en España, él es el más joven de sus hermanos, pero bueno, como ahora solo ha tenido 2 hijas, pues tiene que ser una reina la próxima, pero son cosas que no cambian a veces, ¿no?, pero que pueden ir cambiando. Pero yo creo que las generaciones que vienen ahora mismo en Corea son muy diferentes, ¿no? Quizás la generación de tus padres o la generación de mis padres sea más conservadora, pero la tuya o la mía ya han cambiado completamente cómo es la visibilidad de la mujer en Corea, ¿no? Claro, que por ejemplo, aunque pues, que sigue siendo un país muy machista, por ejemplo, las mujeres que tenemos la misma educación, incluso superior. Claro. Por ejemplo, sacan mejores notas y esas cosas que nos pasan. Entonces, por eso es que no podemos, ya como pues para manipularnos, esto ya no funciona. Claro. Porque ya tenemos muchas pruebas. De repente, como pues hasta bachillerato, que sacamos mejor nota, y luego en la empresa, que de repente que me desprecian porque soy una mujer, esto como... Claro. Y luego no queremos repetir este tipo de historia, eso es lo cierto. Entonces... Hay que decir que bueno, hemos hablado mucho sobre las mujeres y tú eres una de esas mujeres preparadas también. Y bueno, eres traductora, también profesora de coreano y has hecho traducciones para mucho tipo de cosas, ¿no? Porque bueno, te hemos visto también en el Festival de San Sebastián traduciendo para directores y actores de películas. ¿Cómo ha sido tu carrera aquí, esos 8 años que llevas aquí en España, así para terminar? Bueno, yo soy literata porque yo estudio literatura. Por eso también como me interesan esas cosas, para mí es el objetivo de la vida,
Y luego otra cosa que quería mencionar era como la habilidad lingüística, aunque no soy nativa, pero por lo menos que tengo una herramienta que es una lengua que no es mi lengua materna. Y entonces yo me veo que pues si puedo conectar un poco, porque yo viviendo 8 años en España es que no veo mucha diferencia entre los países. Claro. Un poco de diferencia, pues no sé, como pues lengua es el fundamental, pero el resto, que me parece, los dos que son muy parecidos. Sí. Y entonces, que me gustaría hacer como pues una conexión, una mediadora entre dos mundos, y luego también como una mujer que también me gustaría hacer, pues me gustaría apoyar a las mujeres también, claro. Y luego sacar los temas más escondidos, marginales, un poco como pues para la minoría, por ejemplo. Eso es lo que me interesa. Entonces, pues a ver qué pasa y veremos, porque sé que no soy la única, sino hay muchas, y luego también hay muchos, por claro. Lo cual que podemos seguir adelante. Claro, podemos conseguirlo juntos, porque al final siempre el cambio lo necesitamos que sea conjunto, ¿no? No podemos excluir a los hombres de ese cambio que también necesita la mujer, sino que les tenemos que enseñar a cómo cambiar a ellos también, ¿no? Claro. Entonces yo creo que tienes que traducirnos estos libros. El de Kim Ji-young lo tenemos traducido, pero el resto están solo en coreano, o sea que va a haber que encargarte alguna traducción, porque si no, no podemos enterarnos de toda esta información que hemos querido trasladar hoy un poquito por encima. Bueno, esperamos, ojalá. Sí. Muchas gracias, Chaeyoung, por venir al programa. Muchísimas gracias a vosotros. Y muchas gracias a todos vosotros por ver Corea para principiantes. Ya sabéis que os acercamos en cada edición a un aspecto diferente de la cultura coreana.